7:47 de la mañana, le doy la bienvenida al asambleísta por Suma, Rafael Dávila, que ya nos acompaña a esta hora. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el Ecuador y de manera especial a mi querida provincia, la provincia de Loja. Asambleísta, tras la primera sesión de la comisión ocasional que va a tratar la reforma con la que se busca que nuevamente se permita en el país el que se puedan asentar bases militares extranjeras, han surgido los cuestionamientos. El presidente Daniel Noboa pues ha cuestionado que Suma y el Partido Social Cristiano hayan permitido que esta comisión tenga al frente a la Revolución Ciudadana, que sea presidida por Gisela Garzón. Usted fue quien la mocionó. ¿Por qué consideró que la RC debía liderar esta comisión? Gracias, Liz. Mire, leí el tuit del presidente de la República y me parece que está equivocado. Y es una pena que el primer mandatario emita opiniones erróneas, ¿no? Él señala que ha sido elegida presidenta de la comisión que decidirá sobre las bases militares extranjeras en el país. Y ese es un gravísimo error, Liz, porque quien va a decidir, hay dos instancias que van a decidir sobre la permanencia o no de bases militares en el Ecuador. Primero es el Pleno de la Asamblea Nacional, no la comisión. Las comisiones solamente reciben criterios, recogen información y preparan los informes, él o los informes, para que sean conocidos por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, quien toma la decisión es el Pleno de la Asamblea conformado por 137 asambleístas. Y luego este tema va a referéndum. Es decir, que la decisión final la va a tomar el pueblo del Ecuador en las urnas. Entonces, no es de ninguna manera la comisión quien va a decidir si se establecen o no bases militares en el país. Pero además, en la comisión hay 7 integrantes. Y la conformación de la comisión, Liz, responde a la lógica con la que está operando la mayoría en la Asamblea Nacional, que en su momento y hace pocos meses esa mayoría también la conformaba ADN. Y el presidente de la República, ADN, fueron, por ejemplo, quienes pusieron a una asambleísta correísta, la asambleísta Pamela Aguirre, como presidenta de la Comisión de Fiscalización. Pero ahora es ADN, con su mayoría, quien eligió a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que hoy ha asumido la presidencia, que es la asambleísta Viviana Veloz. Entonces, me parece que hay una contradicción lamentable del presidente, y esta comisión fue conformada con esa lógica de la mayoría que actualmente opera en la Asamblea Nacional, no para el 100% de los casos, pero básicamente hoy la mayoría de la Asamblea la conforma Revolución Ciudadana, su principal aliado que es Pachacuti, y el Partido Social Cristiano. Pero en la misma comisión con esa visión, con esa mayoría se conformó la comisión. Pero en la misma comisión hay inconformidad, entonces quiere decir que tampoco es como dijo el asambleísta Peñafiel, que era darle el queso al ratón al tener como presidenta de la misma Gisela Garzón, considerando que en el 2008 la Revolución Ciudadana fue quien decidió que se retire la base de Manta. Sí. Sí, esa es otra afirmación desafortunada, absolutamente ajena a la verdad, absolutamente ajena. Porque la presidenta de una comisión, su rol es conducir las sesiones de la comisión, organizar el trabajo de la comisión, pero de ninguna manera ella es la dueña de las decisiones de la comisión, ni tampoco la presidenta o el presidente de una comisión puede imponer su posición. Ese es un grave error también que se transmite al país, Elis. La comisión tiene 7 asambleístas y hasta donde yo conozco... ¿Cuál es la posición de Suma en torno a este tema, asambleísta? Porque usted ha anticipado que debido a las diferencias que hay podrían haber 2 informes. ¿Estarán a favor de que se dé paso a esta reforma? Sí, es correcto. Mire, al haber sido la presidenta una mujer, a mí se me planteó la posibilidad de que yo asuma la vicepresidencia para que haya esa equidad, no siendo parte de la mayoría que conformó esa comisión. Y pues yo con gusto estoy participando y es un acto democrático, porque fíjese usted, la presidenta de la comisión tiene una posición que se la conoce, que es contraria a la reforma constitucional que levante la prohibición de establecer bases extranjeras en el país. Y el vicepresidente de la comisión tiene una posición contraria, más bien a favor de la reforma constitucional que permita levantar la prohibición de establecer bases extranjeras en el país.
Y entre los 7 asambleístas, hasta donde hemos escuchado sus pronunciamientos, Liz, habemos cuatro de los 7 integrantes de la Asamblea que favorecemos la reforma constitucional. El asambleísta de Construye, la asambleísta de ADN, la asambleísta que representa al Partido Social Cristiano, que también se ha expresado públicamente el Partido Social Cristiano a favor de esta reforma, y quien habla. Entonces somos 4 que somos mayoría de los 7 integrantes de la comisión. Por eso a mí me lleva a concluir, a pensar que seguramente de la comisión saldrán 2 informes. Habrá un informe que favorezca la reforma constitucional, que posiblemente sea el informe de mayoría de estos 4 asambleístas que le he mencionado. Y habrá seguramente también un informe de minoría de los 3 asambleístas que posiblemente estén en contra de la reforma constitucional. Esos 2 informes, Liz, van al Pleno de la Asamblea Nacional, donde los 137 asambleístas son los que finalmente toman la decisión. La decisión no la toma la comisión. Allí está equivocado el presidente de la República en su tuit. Es del Pleno de la Asamblea Nacional, y hasta donde hemos escuchado los iniciales pronunciamientos de los diferentes sectores políticos de la Asamblea, yo creería que hay una amplia mayoría que va a facilitar, favorecer, apoyar la reforma constitucional que permita levantar la prohibición de establecer bases extranjeras. Asambleísta, quiero aprovechar y preguntarle sobre otro tema. Esto es la resolución que tiene pendiente el Tribunal Contencioso Electoral para calificar la candidatura a la presidencia de Jan Topic. Se prevé que se dé a conocer pues esta semana. Sí, es un tema complejo que no hubiéramos querido que llegue a esa instancia. Ya la impugnación fue presentada inicialmente en el Consejo Nacional Electoral, quiero recordar esto, aduciendo que el señor Jan Topic tiene contratos con el Estado. Pero la norma jurídica es absolutamente clara. Es al momento de la inscripción de la candidatura. Y el señor Jan Topic, si en algún momento fue representante legal de una empresa que tuvo un contrato con una institución estatal, pues él hace algún tiempo renunció a la gerencia o a la representación legal. De modo que el momento que él inscribió su candidatura, él no era ni contratista directo como persona natural, ni tampoco representante legal o apoderado, como dice la ley, de una persona jurídica, es decir, de una empresa que pueda tener contratos con el Estado. Eso dice la norma. Por eso es que en el Consejo Nacional Electoral, que conoció la impugnación, que estudió los documentos presentados y a quien se le entregó tanto el certificado del CERCOP, que es quien registra a los contratistas del Estado, donde no aparece el nombre del señor Jan Topic, como también de la Superintendencia de Compañías, donde no aparece el señor Jan Topic como representante legal de alguna empresa que tenga contrato con el Estado. Son tan contundentes los documentos que demuestran la absoluta habilitación de Jan Topic para ser candidato, que el Consejo Nacional Electoral, por 5 votos a 0, es decir, por unanimidad de sus integrantes, decidió rechazar la impugnación. Esta decisión del Consejo Nacional Electoral ha sido apelada al Tribunal Contencioso Electoral, donde hay muchas curiosidades, ¿no? por ciertas cercanías del juez ponente, del doctor Ángel Torres Maldonado, con actores de ADN en mi provincia, en la provincia de Loja. Pero finalmente quien toma la decisión es el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, 5 jueces, y la verdad es que las decisiones que ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral en las últimas horas, en los últimos días o semanas, nos hacen avisorar con optimismo que será calificada la candidatura de Jan Topic, porque hemos visto que el Tribunal Contencioso Electoral ha fallado en derecho. Y si es que el TCE mantiene esa postura de analizar la documentación, los argumentos de las partes y actúa en derecho, en estricto sometimiento a las normas legales del país, no hay razón alguna para que la candidatura de Jan Topic pueda ser descalificada, y creemos que finalmente participará, aun cuando esto pueda generar temores políticos, angustias, porque es una candidatura fuerte que está creciendo mucho en el país, y que sería un error, además, permítame, si hay alguna incidencia del gobierno, sería un error, porque descalificar a un adversario en una contienda electoral no significa
que esto le va a favorecer a quien propicia la descalificación. Si no, miremos lo que acaba de pasar en Venezuela. El gravísimo error de haber descalificado a un contrincante, y eso me parece que finalmente no va a ocurrir, afortunadamente. Y ahora que usted habla del gobierno, justamente el día de ayer el presidente Noboa comunicaba esta propuesta de reformar la Constitución para sacar de los grupos prioritarios a las personas privadas de la libertad. Asambleísta, rápidamente, ¿cómo toman ustedes esta propuesta? ¿Cuál pudiera ser la posición que adopte Suma frente a ello? Bueno, nuevamente es una idea que ha sido expresada, que la vamos a analizar, por supuesto, como tienen que hacerse las cosas. Me parece que la cercanía de la campaña electoral está apurando muchas decisiones, me parece que está alterando los nervios de algunos actores, y vemos algunas propuestas de último momento con la idea fija en generar apoyos electorales. Espero que eso finalmente pueda ser analizado, no en el marco de un ambiente electoral, de un ambiente preelectoral, sino que todos estos temas que en los últimos días se han venido lanzando sean analizados en momentos de mayor serenidad electoral y que facilita un análisis más profundo de las propuestas. En principio me parece importante, me parece interesante, pero tiene que ser analizado no en el marco de los apuros electorales, sino en el marco jurídico, en el marco legal. Quiero agradecerle, asambleísta, que nos haya acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. A usted muchas gracias por la invitación y buenos días a todos.